Saludo a todos, mi nombre es Fran Brady Trejo, artista plástico yaracuyano. Quiero agradecer a la Fundación María Leonza por haberme hecho esta invitación. Este video resume un poco lo que es mi proceso de creación y mi discurso plástico. Y para comenzar, me parece muy importante tomar en cuenta la relación arte-vida y cómo esto me pone a reflexionar en torno a lo autobiográfico. Más que todo un proceso de creación, me parece mucho más importante tomar en cuenta esto como una práctica religiosa. Parto desde que nosotros tenemos una conciencia de la naturaleza en nuestro cuerpo, ya tomando en cuenta la referencia de la corriente del pensamiento antropocentrista del Renacimiento. Cuando el hombre se coloca en una esfera aparte de la naturaleza, se empieza a generar una disputa, ¿sí? Entre cuerpo y mente, ¿sí? Porque el hombre se separa de ella desde la psique. Se empieza a generar una disputa y me parece que eso es como una problemática del individuo social. Con respecto a la obra que tengo acá, que es Conversaciones con Ayat, ya la resumí un poco todo el contexto que abarco desde una experiencia del cuerpo como territorio. Es decir, cuando hablo desde esa corporalidad y relacionado con esa territorialidad, estoy hablando de esa construcción del individuo que soy, a partir de lo cultural, lo social, a través del lenguaje, de lo religioso, ¿sí? Entonces, yo crecí en un entorno sobre la devoción hacia el doctor José Gregorio Hernández, viendo cómo a una persona que es materia le baja el espíritu del doctor, y de paso que el doctor es católico, es creyente de Dios y cura con plantas medicinales. O sea, para mí generó un pensamiento de reflexión para tratar de comprender todo lo que estaba pasando allí. O sea, la imagen de la materia, el espíritu, el doctor, la creencia hacia Dios, lo natural, ¿sí? O sea, todo esto parte de toda esa experiencia y de toda esa conciencia que empiezo a generar a través de mi cuerpo. Y además que siempre mi abuela me enviaba mensajes sobre textos bíblicos donde decía que esas imágenes no tienen vida porque son de yeso, no oyen, no ven, no escuchas. Entonces en esta obra de Conversaciones con Ayala yo empiezo a construir estas imágenes a través de elementos naturales como el barro. Entonces, como hago el doctor de barro, a María Leonza, a la Virgen de Coromoto, a San Felipe, o sea, ya tienen vida porque son de barro. O sea, un elemento natural, un ente natural. Entonces yo ahí es donde empiezo a trabajar una resignificación y una reconstrucción sobre ese ente de la naturaleza, desde esa cuestión cultural religiosa. Entonces empiezo a tratar a la naturaleza como una deidad de devoción, a la cual yo empiezo, o sea, a practicar mi fe, ¿no? Y también hablando un poco sobre Gilberto Antolínez, yo tomo en cuenta como antecedente la filosofía y la creencia religiosa indio-aborigen, donde el aborigen le añade una adherencia física a un elemento natural, sea una piedra, una hoja y todo eso, ¿no? Y el indio empieza a conectarse con la naturaleza. O sea, ahí vuelvo y hablo sobre la resignificación. El indio empieza a considerarse parte de esa comunidad viva que es lo natural. Entonces, mi obra y ese discurso trata un poco sobre eso, sobre esa cosmogonía o esa visión, pero con esos códigos y esos discursos que maneja la sociedad hoy en día, con esos nichos, con esas estampitas, con ese discurso o esos dogmas que se empiezan a generar disputas entre religiones, pero yo empiezo a unificarlas a través de esa entidad de lo que es la naturaleza y de lo que está vivo, y cómo a partir de mi cuerpo, que es un ente natural, empiezo a reconfigurar ese pensamiento y hacerlo consciente dentro de mí. O sea, empiezo a trabajar esa conciencia de la naturaleza desde mi cuerpo como una forma de vida, y empiezo a hacer reflexiones sobre cómo debo vivir, o sea, qué debo hacer. Empiezo a hacer esos rituales energéticos y son los puntos de partida en los que embarco la creación de mis obras.
toda esa adherencia energética que empiezo a crear desde mi cuerpo para poder generar ese proceso ritual que para mí es mágico religioso, en donde establezco yo como imagen a la naturaleza de devoción de mi fe. Entonces es el doctor transformado en hoja, es María Leonza hecha de barro, porque sí, porque son elementos naturales y que contienen vida, y también es para llevar la corriente a todos esos discursos que desvaloran este misticismo, que me parece importante. Bueno, para concluir, me parece importantísimo que se genere este tipo de debates, tomando en cuenta a María Leonza como madre naturaleza, como deidad, dado que considero su imagen un fuerte y poderoso discurso sobre esa dadora de vida, sobre esa resignificación que yo abarco, y desde la territorialidad de mi cuerpo. O sea, María Leonza es esa conciencia de la naturaleza, desde lo venezolano, que se puede empezar a construir en esta sociedad de hoy. Bueno, muchas gracias, disfruten del evento, hasta luego.